¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Una cosa antes de empezar el videoblog. Si observáis, por favor, que sigue existiendo desfase entre imagen y sonido, como ha ocurrido en videoblogs anteriores, en estos últimos videoblogs, por favor decídmelo, porque lo que haremos será subir los videoblogs a YouTube, aunque ya lo hacemos, y enlazarlos con Facebook para que lo veáis sin ningún tipo de desfase, porque entiendo que es muy incómodo estar viendo el videoblog y que haya un desfase entre lo que digo y lo que realmente se oye. Quienes nos seguís hace tiempo sabéis que tengo la costumbre, llegado la Navidad, de contar un cuento de Navidad. Una vez lo hago por escrito y otras veces lo hago en formato de videoblog. En esta ocasión lo vamos a hacer en formato de videoblog, pero lo que os voy a relatar es un cuento, un relato verídico, es una experiencia vital mía, que ya escribí hace bastantes años. Y hoy, por aquello de la verbalidad, como dice mi admirado amigo Iker Jiménez, lo voy a hacer en formato de videoblog. Es una historia, yo creo que bonita, curiosa, os va a gustar. Todos sabéis que mi trabajo básicamente consiste en investigar siniestros marítimos, en peritar barcos, en fin, en hacer inspecciones de tipo técnico en barcos y a veces también en la mercancía que traen esos barcos. Hace ya bastantes años, allá por 1994, yo debía tener 32 años, un chaval, ¿no?, para la edad que tengo hoy. Un importante cliente nuestro aquí en España, la aseguradora La Unión y el Fénix Español, seguramente todos la habéis oído nombrar alguna vez, incluso los más jóvenes, me encargó realizar un control de azúcar en sacos que venía de Cuba. Venía de Cuba en barcos de la Unión Soviética. Y se dio la circunstancia que esos barcos, cuando descargaban el azúcar, siempre dejaban de descargar un número importante de sacos, es decir, se producían mermas o faltas de sacos, que lógicamente el importador español reclamaba el seguro. Entonces me mandaron a mí como inspector para verificar en realidad cuántos sacos venía en cada barco, si se producía algún tipo de robo durante la descarga, si la descarga si el robo o la desaparición se producía estando los sacos ya en el almacén, en fin. Un trabajo complejo que podía llegar a durar pues una semana. Si el barco tardaba en descargar una semana, pues yo tenía que estar allí en una semana apoyado por dos hombres que contrataba y a los cuales tenía uno en la escotilla de la bodega y otro en tierra contando los sacos y viendo cómo se verificaba la descarga. Total, un auténtico coñazo. Mi trabajo suele ser bastante chulo, bastante entretenido y tal, pero este tipo de controles son tediosos. De hecho, ya hace mucho tiempo que dejé de hacerlo, ¿no? Ya no los hago. Son muy tediosos y además no están bien pagados. Desde un punto de vista económico, pues no merece la pena hacerlo. Pero bueno, era un buen cliente y había que atenderlo. Normalmente la descarga en Motril se interrumpía a las 12 del mediodía y de 12 a 2 había un tiempo pues para comer y para descansar un rato. Yo lo que hacía es que me iba a un restaurante en Varadero. Varadero es la barriada de Motril donde está ubicado el puerto de Motril. Allí hay restaurantes pues que ponen un pescado muy rico. Como digo, pues me iba a un restaurante típico de pescaditos, comía una buena ración de pescado, en fin, lo que hubiera, y descansaba un rato. Recuerdo que aquel día yo estaba terminando de comer, había pedido ya el café y vi pasar a un anciano que yo ya había observado otras veces por allí por la zona del puerto. Era el clásico anciano que se ven en los pueblos de muchas zonas rurales andaluzas o de zonas costeras, el clásico anciano vestido un tanto desaliñado, con una guayabera, con su boina. Este hombre yo me acuerdo que llevaba un bigotito, el bigotito aquel recto tan del gusto en los años de la dictadura. Y pasó por delante de la mesa en la cual yo estaba comiendo y yo había dejado encima de la mesa mi teléfono móvil, que era un Motorola, no sé si recordáis los más viejos, aquellos Motorolas que parecían un ladrillo enorme, con una tapa, eran de color gris, con una tapa y una antena muy vasta, ¿no? Había dejado el Motorola junto a mi mechero, tabaco, en fin, yo en aquella época fumaba. Y el anciano se paró, se quedó mirando el móvil y me dijo, con un fuerte acento motrileño, un fuerte acento de la costa de Motril, me preguntó, fijaos cómo hizo la pregunta, me dijo: joven, ¿eso que tiene usted encima de la mesa es un teléfono vía satélite o es un teléfono celular?
Yo me quedé perplejo porque en aquella época, en 1994, en España nadie llamaba un teléfono móvil, teléfono celular. Yo lo había oído por las veces que había estado trabajando en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en España, entonces yo le dije, no, mire usted, esto es un teléfono celular. Y se lo acerqué por si el hombre tenía capricho de verlo. El anciano lo cogió, lo abrió y dijo, qué maravilla y tal. Y me comentó, yo es que me he dedicado a las telecomunicaciones, no recuerdo exactamente el término que utilizó. Digo, ah, sí, dice, sí, sí, y se volvió hacia el barco donde yo estaba haciendo el control de descarga que se veía al fondo en el puerto. Se llamaba Admiral Anichkov, recuerdo, y señaló la bola que tenía encima del puente, la bola de la antena vía satélite, y me dijo, eso es una antena para hablar por satélite y tal, ¿no? Y yo le dije, sí, lo sé, porque yo he sido marino, y en fin. Dice, ah, usted ha sido marino. Y dice, pues mire usted, yo soy radioaficionado y en mi casa una de las cosas que tengo es un pupitre Marconi de un transatlántico de principios de siglo. Un pupitre Marconi no es más que una mesa donde se ponía el radiotelegrafista con la chicharra y con todos sus equipos, en fin, a transmitir, ¿no? Era Marconi porque evidentemente lo fabricaba la empresa de Guillermo Marconi. Dice, ¿quiere usted venir a verlo? Y la verdad yo le dije inmediatamente que sí. Digo, pues sí, sentí gran curiosidad porque era, en fin, era una cosa que me interesaba. Si habéis visto la película Titanic, por ejemplo, en la película Titanic sale un pupitre Marconi. Total, que fuimos a su casa, que debía estar a unos 300 metros del restaurante donde yo estaba comiendo. Llamaba la atención, según me iba acercando, que tenía una enorme antena decamétrica, y me comentó el hombre que su pasión, su hobby, una vez que estaba jubilado, era la radio. Él era radioaficionado. Entramos en la casa, tenía un típico patio andaluz y una escalera metálica que conducía a un cuartito arriba. Cogió un montón de cartas que había recibido y me dijo, sígame, sígame. Y mientras íbamos subiendo la escalera, él iba abriendo las cartas, era una especie de tarjetas, ¿no? Luego me comentó que era un tipo de tarjetas que se mandaban entre radioaficionados, no lo recuerdo que tenían unos colorines y tal. Entramos a la habitación donde él tenía el pupitre Marconi y era la habitación desde donde él pasaba las horas hablando por radio con otros radioaficionados, con otros países, etcétera. Y efectivamente me dijo, mire, ahí tiene el pupitre Marconi. Por cierto, que el equipo de radio que tenía era impresionante, era un equipo más que profesional. Yo me quedé impresionado de ver aquello. Me acerqué a ver el pupitre Marconi, efectivamente, pero más que el pupitre, que era una maravilla, era una preciosidad, ojalá tuviera yo uno igual, ¿no? Más que el pupitre Marconi en sí, me llamaron la atención una serie de fotos que el anciano tenía colgadas en la pared. En una foto se le veía con un salacot y un chimpancé, una cría de chimpancé en brazos. El salacot es el casco ese de corcho, seguramente lo habréis visto alguna vez en la televisión, que llevan los exploradores en latitudes tropicales. Había otra foto en la que se veía al anciano siendo joven en el desierto, rodeado de beduinos. En fin, se veían distintas fotos de este señor en distintas partes del mundo. Una serie de fotos que nos hablaban de la vida aventurera que había llevado. Pero a mí la que más me llamó la atención fue una foto en la que se le veía a él rodeado se le veía muy sonriente y estaba rodeado de un grupo de oficiales de la US Navy, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, y también algunos miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Yo le pregunté, digo, que también ha estado en Estados Unidos trabajando. Él estaba absorto con las tarjetas, de vez en cuando se reía y tal, y se levantó la mirada así de las tarjetas, miró a la foto que yo le estaba señalando y me dijo, no, esa foto es durante la operación Flecha Rota. Fue cuando se cayeron las bombas atómicas de Palomares. Y dice, yo es que estuve allí desactivando las bombas atómicas. Claro, yo me volví hacia el anciano completamente perplejo. Digo, ¿perdone? Dice, sí, yo es que estuve con los americanos desactivando las famosas bombas de Palomares, ¿no? Y ya me contó la historia es increíble. Resulta que este señor era doctor ingeniero electrónico. No recuerdo si era ingeniero electrónico o ingeniero en telecomunicaciones, no recuerdo el título que había en aquella época. Había estudiado, por cierto, en París, era uno de los primeros ingenieros electrónicos que hubo en España. Y estaba instalando una estación de radio en la Sierra de los Filabres, no sé si era una estación de radio o una estación de comunicaciones, cuando se produjo el accidente. Y como él tenía los conocimientos que tenía en la preparación que tenía,
lo llamaron, el gobierno español lo mandó allí como uno de los técnicos representantes de España durante aquella operación, ¿no? Durante el desmontaje de las bombas atómicas, el desactivado de las bombas atómicas. Yo doy mi palabra que yo en aquel momento toqué la historia. Cuando yo estreché la mano de aquel anciano para despedirme de él, sentí que tocaba la historia. Es decir, alguien me contó de primera mano algo de lo que yo había leído y había visto documentales en televisión, pero que nunca me imaginaba que pudiera llegar a estar en un momento tan cerca de mí. Lo que pasa es que yo entonces era muy joven y todavía no me dedicaba a este tipo de cosas que hago ahora, y no tomé notas. Debí tomar notas porque el hombre me contó muchas más cosas, ¿no? de su vida y de la operación Flecha Rota, que es como se llamó aquella operación, etc. Y la verdad que supongo que perdí muchos datos. Moraleja del cuento. Sabéis que a mí no me gustan los cuentos con moraleja, me tocan las narices. Pero este sí tiene una cierta moraleja y tiene algo que ver con eso que he dicho antes de la verbalidad. España es un país que en los últimos 2 siglos de historia ha sido una nación muy convulsa. Hemos tenido guerras civiles, hemos tenido una revolución, hemos tenido guerras coloniales, la guerra de África, hemos tenido la emigración, hemos tenido hambrunas. Un país que ha sufrido mucho y que sus habitantes, los españoles, hemos sufrido mucho. Cualquier viejo de estos que veíamos en los pueblos andaluces, sentados fumando un pitillo al sol en las plazas, allí solos o en grupos de 2 o 3 charlando, cualquiera de esos viejos, de esos ancianos, tenían historias suficientes como para que escribir una segunda historia, aparte de la historia oficial que todos conocemos. Yo siempre he dicho que hay que escuchar a todo el mundo y hay que escuchar a la gente de la calle, a estos ancianos, que por cierto ya no se ven en la calle porque están recogidos en los hogares del pensionista, lo cual está muy bien, por supuesto. Aunque también creo que estaban bien cuando estaban en las plazas de los pueblos tomando el sol. Todavía se ven en algunos este tipo de ancianos, aunque ya poco a poco lógicamente van muriendo los que vivieron aquellos años tan duros. Yo he hablado con muchos que me han contado cosas, por ejemplo, de la guerra civil, cosas que te ponen los pelos de punta, o cosas de la emigración. Recuerdo, por ejemplo, en Cádiz, cuando yo estaba estudiando la carrera de náutica, cuando yo era un chaval, conocí a un gitano en la calle Plocia de Cádiz, la calle de las putas. Las putas también cuentan muchas cosas. Recuerdo uno que conocí a un gitano, a un anciano, a un gitano, como digo, que viajó a bordo del Valvanera. Era palmero de un grupo flamenco y fue a hacer las Américas a bordo del Valvanera. Recuerdo también haber hablado con otro anciano que había emigrado y me contó una cosa muy sentida, ¿no? Me contó que cuando el barco largó las amarras en el puerto de Cádiz para dar el salto a Argentina, comenzó a llorar y estuvo llorando. Él decía que le estuvo llorando el alma durante los 40 años que estuvo fuera de España. Son pequeños testimonios, la pequeña historia de cada una de esas personas que si no las recogemos de alguna forma se van a perder. Por eso es interesante el conservarlas, el preservarlas, en hablar de ellas en las redes sociales, que son una herramienta estupenda para difundir el conocimiento, aunque sea este conocimiento no académico, este conocimiento no oficial. No sé si conocéis a Robert Frost, un poeta y pensador norteamericano, un hombre con una mente muy grande. Robert Frost tiene una cita que a mí me encanta y que viene a decir lo siguiente, traduciéndola de una forma aproximada. La mitad de la humanidad está compuesta por personas que tienen mucho que decir, pero no pueden. Y la otra mitad está compuesta por personas que no tienen nada que decir y no callan. Cualquier persona, yo creo que cualquier persona que tenga cierta capacidad, cierto acceso a las redes sociales, tiene la obligación de difundir estas historias, en forma de cuento de Navidad o en forma de lo que le dé la gana, pero hay que conservarlas, preservarlas y escribirlas. Y nada más, este es el cuento de Navidad de este año, un cuento de Navidad un poco raro, pero ya sabéis que a mí me gustan los cuentos de Navidad raros y amargos. Que los Reyes Magos o el mar lleve a vuestras costas toda la felicidad del mundo en esta Navidad. Fuerte abrazo marinero y a más ver, amigos.